Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. 7 de la mañana y 32 minutos en Habla Caracas. Llegamos a ustedes desde la señal de Radio Fe y Alegría, 1390 AM, 105.7 FM y de www.radiocomunidad.com. Si de aquí en adelante en nuestra entrevista estelar usted quiere participar, tiene el 242-0079, 242-0079 para sus llamadas directas, o también puede enviarnos mensajes de texto, mensajes vía WhatsApp por el 0414-237-5007, 237-5007, el prefijo 0414 para su participación directa. ¿Qué panorama económico nos espera a los venezolanos? ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Qué consejos prácticos para un pequeño comerciante, para un emprendedor, para los miembros de una junta de condominio o de una sociedad de padres y representantes puede darnos un calificado vocero del sector empresarial venezolano? Ese es el tema de nuestra entrevista estelar de hoy. Estamos con Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio. Felipe, un gusto conocerte, agradecido porque hayas aceptado estar con nosotros. Bueno, muy buenos días, agradecido por la invitación, encantado de estar con ustedes. Felipe, te vemos siempre muy activo como vocero del sector del comercio, sector que ha tenido pues una larga trayectoria de vínculo con las comunidades, con las organizaciones comunitarias en nuestro país. Y por eso nos interesaba muchísimo tener tu punto de vista sobre qué escenarios ves para este año 2021. Obviamente por eso hicimos el contacto inicial contigo, pero hemos visto en los medios de comunicación que ayer mismo fuiste vocero de una rueda de prensa y ese es el tema noticioso y por supuesto queremos comenzar con qué le dijo Felipe Capozolo al país ayer en esa rueda de prensa. Bueno, ayer tuvimos oportunidad de conversar sobre los resultados de una nueva reunión que hemos sostenido con la Comisión de Diálogo de la Asamblea Nacional. Ya una reunión para hacer seguimiento a varios puntos que se han planteado a lo largo del último mes. Nosotros presentamos unas propuestas ya con la visión más enfocada desde el punto de vista del comercio y los servicios. Nosotros estamos, por supuesto, apoyando y estamos sosteniendo de manera presencial y decidida las propuestas que está generando Fede Cámaras en este proceso de diálogo, pero había la necesidad de abrir un espacio para tocar temas más relacionados con el comercio y los servicios, que son prácticamente la vía para darle más vida a las ciudades, para generar un proceso acelerado de crecimiento del empleo. Y bueno, en el marco de ese espacio nosotros utilizamos como estrategia tocar 4 puntos fundamentales que nos parecen de total actualidad y creemos nosotros que pueden ser abordados con el mayor interés en esta fase inicial de las conversaciones. Lo primero, lógicamente, el punto relacionado con la problemática del empobrecimiento de la población, el empobrecimiento de la gente víctima de la inflación. Llevamos un proceso hiperinflacionario que ya tiene años y al cual debe dársele coto, aplicando un plan y aplicando medidas y políticas públicas en materia económica que apunten a la reducción del déficit fiscal, apunten a la disminución o la erradicación de la emisión de dinero que no tiene respaldo, que muchas veces se emite para cubrir gastos y nóminas de empresas improductivas que todavía están en manos del Estado. Nosotros creemos que ya hay que ponerle coto a esa situación porque el punto central, lo que realmente nos ha empobrecido y lo que realmente va a destrabar y desanudar todas las situaciones es que el venezolano vuelva a tener poder adquisitivo. Bueno, en la misma onda hablamos como segundo punto acerca de la necesidad de generar una nueva matriz energética nacional, todo lo relacionado con los combustibles y las fuentes de energía y los servicios públicos. Bien sabido toda la problemática que hay con los servicios públicos en este momento. Y nuevamente, se tiene que hablar forzosamente de ajuste de tarifas, pero entonces tenemos una población que no tiene ingresos para abordar esas tarifas. Luego, seguidamente, hablamos acerca de la necesidad de facilitar la vía del crédito
no solamente ya para las empresas y para las funciones productivas, sino facilitar la vía del crédito para cada persona de a pie. Debemos recordar que no hace muchos años muchos venezolanos tenían una pequeña tarjetita plástica que les permitía ir a un comercio y hacerse de algún bien y servicio y poder pagarlo a crédito. Hoy en día prácticamente muy pocos o ningún venezolano tiene acceso a una tarjeta de crédito, y realmente un salario, un sueldo ya, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años, ya no da para tener un expediente o una línea crediticia que te permita abordar, insisto, bienes y servicios cotidianos necesarios y poder pagarlos con tu trabajo. Por último, hemos mencionado la palabra trabajo. Este es un país que necesita trabajar, que necesita estudiar, que necesita producir en el marco de una nueva realidad, y los esquemas intermitentes a los cuales nos tiene sometidos el gobierno actual, específicamente esquemas como el 7+7, que en algún momento tuvieron una razón de ser relacionado con la pandemia, pero que realmente en este momento ya nosotros no vemos esa relación. Creemos nosotros que debe ser ya concluido ese esquema intermitente de trabajo. Al final, lo más importante de la reunión fue que estuvimos todos allí de acuerdo de que ya es momento de que se presenten soluciones concretas. Este es un proceso que ya pronto, en cuestión de días, va a cumplir un mes, y es preciso y necesario y es justo también para la población venezolana, para toda la gente que se está esperando soluciones, que se produzca algún tipo de gesto, palabra o acción que apunte a generar confianza, que apunte a generar la expectativa o a cumplir la expectativa de la gente de ver resultados, o que se está emprendiendo un camino realmente de resultados. No podemos permitirnos esta vez que el esfuerzo se pierda y que todo se quede en palabras y en la imagen para los medios de comunicación. Felipe, ¿cómo es posible garantizar esa última inquietud que estás expresando en representación del movimiento empresarial? ¿Cómo hacerle seguimiento? ¿Qué pueden hacer ustedes para que haya resultados de este proceso de conversación? Bueno, en este momento la prerrogativa, o como se dice coloquialmente, la pelota está en cancha del gobierno. Sí. Nosotros ayer prácticamente los comprometimos a que en los próximos días inclusive tiene que ocurrir, insisto, algún gesto, alguna palabra, alguna acción concreta que dé señal a todo el país de que esto está funcionando. Eso es sumamente necesario en este momento, porque de no ser así, entonces, insisto, nos volvemos... Un problema en la conexión. Ajá, ya, ha vuelto el sonido con Nosotros Felipe. estamos en este proceso de conversación con el total ánimo de hacerlo en un ambiente donde lo primero que se va a defender es la democracia, y donde tenemos que comprender que debemos marchar hacia un ambiente donde se construyan y reconstruyan las instituciones democráticas, que son las que al final generan instituciones económicas inclusivas, con oportunidades para la gente, y que eso junto desemboca en sociedades prósperas, sociedades libres y prósperas. Si nosotros seguimos en el campo de instituciones sectarias que generan mecanismos o sistemas económicos que no dan oportunidad a todas las personas, bueno, nos vamos a seguir encontrando con la realidad que tenemos de dificultades y una sociedad que no va a poder llegar a ser próspera. Por lo tanto, yo quiero dar un mensaje bien claro a la ciudadanía, a la población, a todos los venezolanos, a que tengan la firme confianza en que nosotros estamos hablando de cambios hacia profundizar más la democracia y afianzar la democracia. Nosotros no estamos para nada proclives o para nada aceptando la idea de que marchemos a un sistema asiático o cualquier sistema donde se privilegien algunos en detrimento de otros. Y por supuesto, como punto muy central, y debe quedar bastante claro, así como se lo hicimos saber a las autoridades y al gobierno, lo hacemos saber también a la colectividad, todo este esfuerzo en este momento de tender puentes, o más que tender puentes, de construirlos, porque para nosotros más bien creemos que estamos construyendo el puente,
Bueno, ese puente debe ser transitado por los factores políticos y el encuentro debe darse entre los factores políticos que son los que realmente al final pueden desanudar las situaciones graves que estamos viviendo a lo interno y a lo externo del país. Felipe, en Entonces, el marco de las conversaciones que vienen sosteniendo, se produce una visita de autoridades gubernamentales a la cadena Farmatodo y hay una serie de presiones para lograr algunas decisiones que quizás sean muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, el pretender que haya una cadena de farmacias que pueda dar el vuelto a los consumidores en moneda menuda, en dólares, siendo que sabemos cuál es la circunstancia, cuál es la situación que se vive en la calle en esa materia, y en pleno proceso de diálogo hay ese gesto inicialmente inamistoso que obliga a bajar precios y que obliga a asumir una enorme responsabilidad como la que es de dotarse de divisas en billetes de baja denominación. ¿Cómo valoras tú ese gesto gubernamental? bueno, nosotros ayer estuvimos en conversaciones con algunos voceros del sector y lo que nosotros entendemos es que ese acercamiento o esa fiscalización está en pleno desarrollo en este momento, no ha concluido aún. Así que mal podríamos nosotros emitir algún criterio acerca de los conceptos o de los puntos que se están tocando en esa fiscalización. Lógicamente en términos genéricos, muy genéricos, sin asociarlos al tema específico de la cadena que tú mencionas, Consecomercio es contrario por definición a cualquier forcejeo para bajar precios de una manera no natural que no sea el trámite del mercado, el devenir del mercado. Lógicamente nosotros no estamos de acuerdo con fiscalizaciones que puedan lesionar la propiedad privada, pero sí debemos entender que en un país que está cambiando el paradigma y está dejando de ser un país donde la nación vive del Estado para convertirse en un país donde el Estado vive de la nación, una fiscalización de un ente público debe ser lo más normal del mundo. Insisto, siempre que no se lesione la propiedad privada, siempre que no implique modificar el precio de un producto cuando esto no ha sido requerido así por la sana interacción entre oferente y consumidor. Felipe, al respecto del problema del vuelto, también estuvimos reunidos esta semana con voceros del sector bancario y ya hay soluciones que están sobre la mesa para poder darle vuelto a todos los usuarios. Sencillamente no han sido implementadas o han sido aprobadas de fecha muy reciente. Yo estoy seguro que en los próximos días se estarán implementando soluciones del tipo de pago móvil para poder devolver el sobrante o el cambio o el vuelto a los usuarios. En ese sentido, sí llamo a la empatía, llamo a ponernos en los zapatos de los demás, tanto a comerciantes como a consumidores, usuarios, a que comprendamos que la culpa no es de los comerciantes, muchísimo menos es de los consumidores. Entonces debe haber un proceso allí de entendimiento y comprensión, de ponernos al servicio de la gente y de ser receptivos por la otra parte. Está en camino una solución de parte de la Banca Nacional, que ha trabajado muy duro en una solución de ese tipo, y estoy seguro que en los próximos días será implementada de manera satisfactoria. Felipe, en las últimas semanas has venido haciendo un énfasis a través de las redes sociales y de tu presencia en los medios de comunicación. Has colocado el acento en invitar al pequeño, al mediano comerciante, a quien se asume o se concibe como un emprendedor, a transformar esa visión y visualizarse como un empresario y a inscribirse, a registrarse en las cámaras de comercio en diferentes lugares de Venezuela. ¿A qué obedece esta actitud, Felipe? Sí, es el Plan 51 de Consecomercio, que aparte de las tradicionales reuniones y eventos para divulgar nuestra posición de defensa de la propiedad privada y las libertades personales y económicas de los venezolanos, resalta la necesidad que tiene ahora más que nunca el país de volver a la formalidad, de volver a crear los incentivos para que los emprendimientos puedan soñar con llegar a ser empresas y frenar un poco esa estampida que tenemos hacia la informalidad. En el país que viene, insisto, donde el Estado vive de la nación, todos, en mayor o menor medida, vamos a requerir a juntarnos con nuestros pares
juntarnos con personas o con instituciones afines para poder hacer valer nuestros derechos, para poder defendernos o representarnos frente a situaciones que pueden estar al borde o no de la ley o la legalidad. Vamos entrando hacia una realidad donde el Estado va a vivir exclusivamente, como ya lo está haciendo de una manera bastante desordenada y muchas veces hasta voraz, del esfuerzo de las empresas, de la producción de las empresas, y eso en algún momento se va a trasladar a la gente. Entonces, todo venezolano que comparta una afinidad, bien sea por orientación económica, bien sea por ubicación geográfica, insisto, no es exclusivo a las empresas, debe buscar algún tipo de afiliación y representatividad para poder generar presión y hacer valer sus derechos cuando así sea requerido. Además, Felipe, de esa representación que vale, por supuesto, es relevante, es importante para alguien que pertenezca a determinado sector. Un pequeño empresario en Maturín, un emprendedor que se quiere formalizar en Maracay, o un grupo de vecinas que han constituido una pequeña empresa en Porlamar, ¿qué beneficios prácticos, cuál es el estímulo, cuál es el incentivo que tienen para afiliarse a una cámara de comercio en su localidad? Bueno, fíjate que allí lo más importante es resaltar que muchos emprendimientos fracasan en su fase inicial por falta de información, por falta de soporte técnico y por falta de relacionamiento institucional, relacionamiento con otras empresas con las cuales se pudiera establecer alianzas, pertenecer básicamente a un circuito social de empresas, llamémoslo así, a una comunidad que te pudiera prestar un apoyo en el sentido de relacionarte con otras empresas afines con las cuales puedes compartir espacios, puedes aliarte para atender situaciones importantes. Cuando uno entra y forma parte de un grupo de empresas afiliadas a una cámara de comercio, bien puede ser regional, tú acabas de mencionar algunas regiones, algunas ciudades, o puede ser sectorial, que son las cámaras que se forman por afinidad de orientación económica, orientación de su actividad. Entonces allí comienzan a fluir una serie de incentivos relacionados con la asistencia técnica, relacionados con el conocimiento y relacionados con el relacionamiento, que pueden de manera determinante ayudar que un emprendimiento, esto es importante, al día de hoy para afiliarse a una cámara se debe tener una empresa constituida, pero muchas cámaras hacen un muy buen trabajo con sus clubes de emprendedores, que son semilleros de empresas. Entonces es bien válido que todos los emprendedores se acerquen a sus cámaras de comercio, se integren y no solamente se afilien, sino que hagan vida activa, porque son esquemas que han sufrido los embates de la crisis del país. Y así como el país está ruinoso en muchos aspectos, bueno, también los gremios, el circuito gremial nacional no es menos cierto que ha sufrido también la precariedad que estamos viviendo por la crisis económica. Entonces es hora de que llegue gente nueva, de que lleguen jóvenes, nuevas ideas, se integren, se beneficien, pero también aporten. Y eso al final es hacer país, es hacer tejido económico. Felipe, el comienzo de este año 2021 seguramente para un líder empresarial como tú se inició construyendo escenario. Bueno, está este escenario posible del diálogo y los resultados del diálogo. Puede ser que el diálogo se interrumpa, que haya una hecatombe de carácter político y no se produzcan los cambios anhelados. ¿Qué escenarios ves tú? Y te voy a pedir, Felipe, que los veas desde la óptica de una sociedad de padres y representantes de un colegio privado, o desde los miembros de una junta de condominio o de una asociación civil. O sea que la finalidad del legítimo lucro no está presente, sino es la representación del bien común. Pero un hombre tan experimentado como tú, ¿qué consejos le da a esas organizaciones ciudadanas? ¿Qué previsiones debemos tomar en materia económica, obviamente, para este año 2021? Bueno, debemos tener claro que el futuro inmediato ya no depende de un tercero, depende de nosotros mismos. Nosotros estamos avisorando un leve crecimiento en algunos sectores y en algunas actividades, sobre todo relacionadas con lo más micro, lo más pequeño de la economía, pudiera estar teniendo alguna recuperación este año.
que es lo importante de todo punto de vista, tanto para una empresa como para una asociación. Todo lo que empieza con buen pie y que ha sido bien planificado, entonces ahí sale la palabra planificación como un factor fundamental, siempre empieza desde cero, empieza desde lo pequeño, empieza desde lo básico. Luego, eso que es pequeño y es básico, para poder afianzarse y para poder crecer, debe relacionarse, debe aliarse con algunos factores que a veces también son empresas o son asociaciones más grandes que pueden dar oportunidades, que requieren también de estas organizaciones más especializadas, más focalizadas y más pequeñas para cumplir objetivos de mayor nivel. Se deben buscar los espacios, el espacio para la conversación, pero también el espacio para el desarrollo de la actividad, el espacio para poder desarrollar las ideas, los espacios para poder colocar un producto. Tenemos que abrir espacios en una sociedad donde mucha gente se ha ido, donde muchas empresas han desaparecido, donde muchas organizaciones han quedado inoperantes. Se abren muchísimos espacios, lógicamente espacios en el marco de la precariedad, donde hay que empezar desde cero y con las uñas. Y por supuesto, amalgamar toda esta idea con las debidas alianzas que se deben tejer, no solamente, como dije, con factores privados o factores o asociaciones privadas que permitan desarrollarnos de una manera más eficiente, sino que entra en papel el juego de la conversación, el diálogo y la alianza con el Estado, con lo público. Tenemos que entender que, queramos o no, tenemos una interacción, va a haber siempre una interacción de aquí en lo sucesivo con lo público, con el Estado, el gobierno local, municipal, el gobierno nacional. Y es que es necesario porque también el Estado tiene herramientas que bien utilizadas pueden favorecer a la sociedad desde lo personal hasta lo empresarial y lo gremial. Entonces debemos buscar la justa alianza con el Estado y lo público para poder avanzar. Eso ocurre en muchos países y seguramente tendrá que ir ocurriendo paulatinamente aquí en Venezuela. Felipe, en ese contexto, para un padre, un representante que tiene su hijo en una escuela privada y que tiene problemas para poder cumplir con su obligación económica mensual y que por supuesto avisora que va a ir creciendo el monto de ese aporte económico de la mensualidad que debe, con la que debe contribuir para la educación de sus hijos, o ese vecino que está en un condominio o en una asociación civil y que en este momento no recibe divisas del exterior, de la diáspora, de algún familiar, y que está ganando en bolívares en la actualidad. Y de pronto esas personas digan, bueno, la realidad es la hiperinflación, la realidad es la dolarización. Tengo que volverme más productivo, tengo que reinventarme, tengo que insertarme en algún sector que vaya a salir adelante. ¿Cuáles son tus consejos, las recomendaciones? ¿Cuáles son los sectores de la economía en la que un emprendedor, en la que alguien que quiera invertir algunos pequeños recursos para volverse más productivo, cuáles son los sectores que avisoran un mejor comportamiento, Felipe? Bueno, en Venezuela lo dicen muchos, está todo por hacer. Hay que identificar nichos que sean realizables. Aquí el problema en Venezuela no es tal vez los nichos hay muchos, espacios hay muchos, el problema es más que todo en la ejecutoria, en el despliegue de desarrollar la idea, en la implementación de la idea. Entonces lo primero que hace falta es tener un plan. Cada vez que uno tiene un problema, lo primero que hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es tu plan? Y una vez que respondamos a esa pregunta de la manera adecuada, entonces hay que buscar asesoría, hay que buscar compañía, hay que buscar asociatividad para poder llevar adelante ese plan de la mejor manera. Lamentablemente la crisis, sobre todo la pandemia, ha dejado una foto muy difícil de nuestro país. Hay unas brechas importantísimas, hay diferencias, hay grandes diferencias entre el que logra acceder al dólar y el que no. Entonces, tenemos no solamente un reto económico por delante, tenemos también un reto social importante, coser esas brechas, cerrar esas brechas. En el marco de toda esa transformación surgirán oportunidades. Queda de parte de cada quien identificar esas oportunidades y al colocarle trabajo honesto poder salir adelante. El ahorro es una palabra que va a cobrar vigencia nuevamente, el ahorro. Entonces ya no es solamente un plan, sino también el ahorro, las previsiones a largo plazo. Y el trabajo es lo que va a llevar adelante a los venezolanos. Tengamos la plena confianza
no perdamos la esperanza de que podemos lograrlo, porque ya hay cosas buenas, hay signos buenos. Ya todos los venezolanos sabemos lo que no queremos. Y todos los venezolanos estamos en buena medida conscientes y solidarios en la visión de país próspero que todos queremos tener. Las grandes diferencias están en cómo llegamos a ese país próspero, en cuál es el camino. Entonces, tenemos que ser optimistas, tenemos que ser solidarios, y en momentos como este, más que nunca, debemos hacer de la solidaridad, la unión y la esperanza las fuerzas que nos impulsen a lograr esos objetivos de nación, esos grandes objetivos que deben estar por encima de cualquier diferencia partidista y política. Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista estelar en el programa Habla Caracas a través de Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Ha sido un gusto compartir contigo y gracias a tu equipo que fue tan diligente para que se produjera este contacto telefónico. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Era Felipe Capozolo, presidente de Consecomercio, una voz más de las que hemos escuchado durante esta semana. Recuerden que el martes pasado estuvimos conversando con el economista venezolano Asdrúbal Oliveros sobre temas similares, los escenarios para el año 2021 y qué consejos, qué herramientas se puede llevar usted para su activismo social, comunitario, para esa sociedad de padres y representantes o para esa junta de condominio. Ha sido un gusto, son las 7 de la mañana, 58 minutos. En el programa Habla Caracas, ha sido un gusto acompañarles. Los dejamos en compañía de la programación de Radio Fe y Alegría y desde las 8 en radiocomunidad.com, el programa micondominio.com en la radio. Desde el próximo lunes, radiocomunidad.com es la radio de los condominios en Venezuela, 2 horas de micondominio.com de 8 a 10 de la mañana y desde las 10 y hasta las 12 de la medianoche nuestro condominio es Iberoamérica, los temas de la convivencia en propiedad horizontal en el resto de los países de habla hispana. Un gusto haber compartido con ustedes. Mañana tenemos una nueva cita aquí en Habla Caracas. Nos vamos, pero recuerda que de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Habla Caracas. Habla Caracas. Por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Bueno, Caracas, Dios te bendiga, entera, completita. Y que viva Venezuela. Escucha todos los días los guardatitulares en la voz del periodista Andrés Canizales, quien desde Barquisimeto te ofrece las noticias más destacadas del estado Lara y el país. Los guardatitulares por radiocomunidad.com. ¿Sabes por qué en algunos buses dice "tu envidia me fortalece"? Mira, San Martín, de la Yacuara, Plaza Venezuela de Salía. Pará, por favor. ¿Conoces las historias de las rutas en las que tomas el transporte público? ¿Quieres saber cómo es el transporte en otras ciudades y cómo puede ser el venezolano? ¿Quieres recorrer la actualidad noticiosa de las regiones venezolanas a bordo de esta unidad? En La Parada, por favor. Es un paseo de historias sobre uno de los sectores más importantes de las ciudades, porque sin transporte no hay ciudad. En La Parada, por favor. Sintonízanos cada jueves de 9 a 10 de la mañana con Laura Elena Castillo por radiocomunidad.com. Entren que caben 100. Ay, que caben 100. Entren que caben 100. Sí. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana tienes la oportunidad de conocer las noticias del mundo agropecuario en Minuto Agropecuario, en la voz de la periodista Graciela Bastardo desde San Cristóbal en una producción para radiocomunidad.com. Todos los jueves a las 11 de la mañana tienes una invitación a conocer y comentar todo lo que acontece en la gestión del ambiente y los desechos, con entrevistas a quienes construyen el desarrollo sustentable de nuestro país, a través de la economía circular, con la conducción de Neri Sánchez, una apasionada y experta en la materia. Residuos limpios en la radio. Escúchalo por radiocomunidad.com.
A continuación, los guarotitulares con las noticias más destacadas del día en la voz del periodista Andrés Cañizales. Muy buenos días, hoy es 25 de febrero, jueves 25 de febrero del año 2021. Acá les presentamos los guarotitulares de hoy. Comenzamos en El Impulso. El municipio palavecino en el estado Lara se encuentra en ruinas. Fallas eléctricas, falta de gas doméstico y huecos. Todo esto lo denuncian sus habitantes. Según Nicolás Maduro, el gobierno está visualizando una década de oro para Venezuela. También vemos en El Impulso la reacción de Juan Guaidó tras la expulsión de la embajadora de la Unión Europea. El dictador se aísla más del mundo y pretende arrastrar al país con él. Médicos Unidos de Venezuela plantea que el plan de vacunación en el país debería ser público. En El Pitazo, por su parte, las autoridades desconocen